Muy bien, el día de hoy voy a presentar el programa de simulación digital Logisim. Logisim es creado como software open source bajo licencia Creative, lo que permite que usted lo pueda usar y modificar sin problemas de derechos de autor, excepto nombrando naturalmente al autor del software. En este caso, el autor del software es Karl Barth del Hendrix College, junto con un conjunto de apoyo de otras universidades en Europa. El software como tal es de 2011, como versión final, no se ha hecho cambios nuevos, aunque hay variaciones en la línea Git de este diseño. Para nosotros es suficiente con que trabaje así. ¿Cómo funciona el sistema? Le permite a usted diseñar circuitos digitales eh, de manera confiable y simularlos, que es lo más interesante, sin tener que hacer montajes en protoboard, conseguir fuentes de voltaje, arriesgarse a cortar, a generar cortocircuitos y demás. Eh, el objetivo aquí entonces es modelar su circuito utilizando un conjunto de herramientas. ¿Qué conjuntos de herramientas tiene en este caso? Tiene herramientas de alambrado, como el separador, pin de entrada, pin de salida, herramientas para llevar señales de un punto a otro masivamente, resistencias de jalado hacia arriba, de pulse resistors, que le permiten a usted simular estados de entrada, reloj, valor constante, 0 o 1, alimentación, tierra, transistores, otros tipos de transistores y extensores de bit. Otra herramienta que encuentra son su menú de compuertas, desde las puertas más simples, puerta NOT, AND y OR, pero también buffers que le permiten avivar la energía que se pierde a lo largo de una línea. Eh, Le permite simular AND negadas o NAND, NOR con salida negada, OR, NOT OR, XOR y XOR con salida negada, XNOR, detectores de imparidad, que ya son circuitos de aplicación, y unas puertas especiales llamadas buffers controlados e inversores controlados. En los plexores son módulos de lógica combinatoria que le permiten seleccionar o enrutar el camino que va a seguir un determinado bloque de datos. En este caso le permite simular multiplexores, decodificadores, codificadores de prioridad y selectores de bit. En cuanto al cálculo numérico, tenemos una línea de cálculo secuencial llamado aritmética, en las que tenemos módulos para suma, resta, multiplicación, división, negación o complemento, comparación de magnitudes, desplazamiento a izquierda o a derecha, sumadores por bit y localizadores de bits. En el menú de memoria que corresponde al espacio de lógica secuencial tenemos biestables, que son las unidades de memoria circuitales más pequeñas. Simula los 4 bloques de memorización por bit que existen en el mercado, como es D, T, JK y SR. Y con bloques más complejos que integran varios de esos, como el caso de los registros, los contadores, los registros de desplazamiento, algunos circuitos de generación aleatoria, memoria RAM y memoria ROM. En cuanto al menú de entrada y salida, se dispone de bloques de botones pulsadores, como este button, simulación de joysticks, que son realmente 4 botones pulsadores, de teclado, para simular la pulsación de un teclado alfanumérico, eh, salidas tipo LED, o diodo emisor de luz, salidas de 7 segmentos, salidas de 7 segmentos, pero con salida a 4 bits, eh, simulaciones de matrices de LEDs y simulaciones de entradas vía comunicación serial. Y en los menús base están las herramientas para la edición en general de todo el conjunto gráfico. ¿Cómo se simula? Lo primero es entonces aplicar un circuito. Entonces vamos a hacer un circuito, no va a tener ningún propósito particular. Tenemos esta compuerta, escogí la AND para iniciar, pero podría haber escogido la negación, por ejemplo, NOT. La AND que tenemos aquí tiene 5 entradas, cada una es de un bit, pero yo puedo cambiar esas propiedades en el menú de propiedades aquí abajo, donde aparece puerta AND. La orientación, por ejemplo, se puede cambiar.
para que la salida, que es el punto rojo que vemos acá, está en la salida, está en rojo porque está indicando que no tiene entradas sobre las cuales poder evaluar el estado de la salida, entonces es indeterminada. Otras veces el rojo ocurre porque hay cortocircuito. En este caso es por indeterminación. Entonces voy a definir esta compuerta con dos entradas, entonces le llamo aquí número de entradas, actualmente tiene 5, voy a cambiarlo por 2, esta y esta. También es posible determinar el tamaño de la compuerta. Cuando los circuitos son muy densos, pues entonces se utilizan compuertas más pequeñas, por ejemplo este estrecho, o más grandes para que sean más visibles. De todas maneras, siempre es posible aumentar el zoom o alejar. Por ejemplo, aquí el zoom está en la parte inferior de la pantalla. Entonces aquí tenemos un zoom por 300%, pero podemos irnos también hacia el otro extremo, 133, 100%, para hacer circuitos más densos que se vean directamente todo en la pantalla. Bien, entonces puedo tener este tipo de manejo y agregar otras, agreguemos otras compuertas, típicamente una OR esta. Entonces voy a también agregarle solo dos entradas de un bit cada uno. Si quisiera trabajar con más bits por línea, entonces lo agrego aquí. Por ejemplo, puedo darle bits de datos 4. Entonces ahora significa que cada línea esta representa 4 líneas de entrada paralela a la compuerta. 4 bits. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar a un solo bit. Entonces ahí está determinado. Muy bien. Tengo que traer entradas. Las entradas se determinan aquí por esta forma cuadrada. Cada entrada pues tiene propiedades también, como el nombre. Entonces llamemos a este la variable x mayúscula de entrada. Observe que x se ubicó al lado o en el costado occidental de la figura, pero puede usted escoger en donde quiere. Entonces simplemente hace clic encima y selecciona la posición, por ejemplo al norte. Bien, una vez que la tiene, entonces la alhambra. Fíjense cómo cambia los colores cuando están conectados los dispositivos. Vamos a agregar, simplemente copiando, otra entrada aquí. Esta entrada podríamos alimentarla, por ejemplo, a una compuerta también de este estilo. Aquí así. La podemos ubicar más y podemos entrar aquí. Muy bien. Eh, Suponga que usted necesita un negador para entrar a esta compuerta. Entonces lo usual sería escoger un negador, por ejemplo este, y alambrarlo, por ejemplo, de esta manera. Muy bien. Observe cómo los colores cambian. El verde oscuro significa un 0 lógico, mientras que el verde brillante significa un 1 lógico. Bien, podemos alambrar acá y podemos alambrar acá. Nuestro sistema necesita también una salida. Entonces esa salida se determina por este pin aquí, que también es de un bit. Siempre y cuando sea circular será una salida. Ok. Esta es una opción, pero también por facilidad de diseño gráfico, este programa le permite a usted escoger que una entrada tenga una negación interna. Entonces voy a agregar eso acá. Simplemente vengo al menú de opciones de la compuerta de abajo y busco en las dos últimas opciones negate 1, negate 2. Esto le está diciendo al diseñador que puede negar la entrada 1, que será esta que está al aire en este momento, o que puede negar la entrada 2. Vamos a negar la entrada 1. Entonces, sí. Observe cómo aparece un círculo en la entrada. Ese círculo equivale a haber puesto un negador como está en la parte de la entrada. Bien, entonces termino de alambrar mi sistema y ya tengo mi diseño. Ahora bien, si yo quiero simularlo para ver cómo se comporta, entonces voy al menú acá arriba y escojo la mano, el icono de mano que aparece ahí. Al hacer eso, el icono del mouse ahora cambia de cursor convencional a una mano, que me permite cambiar los estados de las entradas. En este momento ya inició la simulación, entonces todo lo que debo hacer es cambiar el estado. En este momento tenemos 0 en X y bueno, 0 en la otra X. Deberíamos cambiar el nombre de esta variable a Y, por ejemplo. Entonces, Y.
se edita de manera convencional, como en cualquier programa de Windows. Y la salida vale la pena que tenga una salida, un nombre también. Entonces podemos llamar XOR. Muy bien. Este es el diagrama de una compuerta XOR. Cómo funciona por dentro. Entonces podemos, a ver, simularlo. Entonces volvemos acá. Si pongo 0, XOR 0, pues nos da 0. Después veremos cómo se cumple ese modelo de comportamiento. Si yo pongo un 1 acá, observe cómo la salida pasó a 1. Ahora, si yo pongo otro 1 acá, observe cómo la salida pasa a 0. Está simulando el comportamiento lógico de ese circuito. Si pongo un 0 arriba, la salida pasa a 1 nuevamente. Muy bien, esta es nuestra compuerta XOR. Vuelvo a la modalidad de edición, simplemente seleccionando la flecha, el cursor tipo flecha. Bien, ¿qué pasa si yo tengo un circuito muy denso? Que podría más bien subdividirlo en bloques pequeños, funcionales, y crear subcircuitos. Para hacer eso simplemente vengo aquí, escojo sobre el título del circuito. En este momento no tiene título, si yo lo deseo guardar, pues simplemente le digo guardar como, y aquí podemos llamarlo XOR. Bien, ya lo guardo como XOR. Observe que ahora se llama XOR aquí en la parte de arriba de la lista de elementos o dispositivos disponibles. Entonces ahora voy a agregar un subcircuito. Entonces, añadir subcircuito. Vamos a llamarlo XOR 1. Muy bien. Fíjense que ya en este momento estamos dentro del circuito. Aparece una lupa sobre ese. Voy a copiar lo que tenemos aquí en main, todo, en XOR. Paso a XOR, ahí ya está. Y lo pego ahí. Bien. Muy bien. Ahora podemos entonces pasar a main. Aquí ya no está, pero observe que puedo arrastrar forma una cajita. Si pongo el mouse encima, él me indica el nombre de la entrada, la que le dimos al momento de la construcción, Y y XOR. Y observe que si pongo el mouse encima del objeto, entonces se lo llama XOR 1, como le di el nombre. Y obviamente aquí puedo ya poner mis entradas. Pueden llamarse igual, X, Y o pueden llamarse de otra manera. Son variables de entrada. Recuerden que esto es inspirado en C, Java. Entonces se comporta como un programa escrito en ese lenguaje. Aquí pongo una nueva salida. Vuelvo al modo simulación y observe que si pongo un 1 acá, se enciende. Si pongo otro 1 acá, se apaga, como habíamos visto. Si pongo un 0 acá y un 1 abajo, un 1. Sigue funcionando ahora como una caja negra, es decir, es un bloque del cual desconocemos su operación interna, no hay un diagrama visible, pero pues obviamente si usted necesita verlo, simplemente hace doble clic en XOR y aquí tiene la descripción de lo que va dentro de esa caja. Muy bien. Con esto terminamos nuestra introducción al lenguaje, al programa de simulación de circuitos digitales LogiSim. Gracias.